En este segundo video tenemos que se está proporcionando agua a una zanja de irrigación desde un depósito de almacenamiento elevado, como se muestra en la figura. La tubería es de acero comercial y la viscosidad cinemática es de 9,15 por 10 a la menos 6 pie cuadrado sobre segundo. Calcula el caudal de agua en la zanja. Tenemos que la altura A es de 10 pies, la altura total es de 300 pies, la tubería es de acero y el codo de radio de largo equivale a 30 pies. Entonces lo que vamos a hacer es a calcular el caudal. Entonces tenemos que, para hallar el caudal, tenemos la presión A sobre la presión más la velocidad 2 sobre A dos gravedad más ZA, que es igual a PB más 2 al cuadrado de B sobre 2 gravedad más ZB más H mayor más H menor, que esto también puede ser igual a la total de todas las cargas que tenemos. Entonces vamos a sacar el factor común de gravedad, que nos da ZA menos ZB, a que es igual a la velocidad al cuadrado de B sobre 2 más H mayor, que en H mayor tenemos más H menor, ¿cierto? Entonces tenemos que factor común de gravedad de ZA menos ZB, tenemos que la velocidad al cuadrado de B sobre 2 más F sobre L de velocidad al cuadrado de B más el codo velocidad al cuadrado de B sobre 2 más F LE sobre D, C de codo, velocidad de B al cuadrado más F, donde F es LE sobre D sobre B, velocidad al cuadrado de B. Entonces, después de calculado, solamente vamos a hacer lo que es reemplazar. Entonces, tenemos que 32,2 por 40 es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 más F, que es igual a 330 sobre 0,3355 por velocidad de B al cuadrado sobre 2 más F20, que es igual a velocidad al cuadrado de B sobre 2 más F60, que en este caso F60 vendría siendo la velocidad al cuadrado de B sobre 2 más F60, que vendría siendo lo mismo para poder cancelar. Entonces, después de que tomamos cada una de las pérdidas, vamos a reemplazar con valores reales. Tenemos que $32,2 por 40 es igual a velocidad 2 al cuadrado sobre B más F, que vendría siendo 330 sobre 0,3355 por velocidad al cuadrado de 2 sobre 2 más velocidad a la 2 sobre 2 por F por 20 velocidad al cuadrado de B sobre 2 más F 160
más, en este caso sería velocidad al cuadrado de v sobre 2, más f, que es igual a 160 por velocidad al cuadrado de v sobre 2. Entonces tenemos que, al reemplazar y simplificar, tenemos que 32,2 por 40 es igual a velocidad al cuadrado de v más f, que vendría siendo 581 velocidad, 581,81 velocidad de v de 2. Entonces 32,2 por 40 tenemos que es igual a la velocidad en 2 por 11,1, perdón, más 581,81. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La velocidad en 2. Entonces tenemos que velocidad en 2 es la raíz cuadrada de 40 por 32,2 más 1 más 581,81 por f igual a raíz cuadrada de 1288 sobre 1 más 581,81, donde ED tenemos que es 0,004, que es un primer valor, donde F equivale a 0,016. Entonces tenemos que la velocidad en B es de 11,18 pies sobre segundo, por la unidad que estamos trabajando, y el número de Reynolds tendríamos que es de 409,933 para el primer valor. Ahora, para el segundo valor calculado, tenemos que F equivale a 0,0172, donde la velocidad es igual a 10,82 pies sobre segundo. Tenemos que el número de Reynolds equivale a 397.000 en este segundo valor, y que el valor de F vendría siendo igual a 0,0173, ¿cierto? Para un tercer valor. Entonces tenemos que, como el valor de 3 vendría siendo de 0,173, entonces tenemos que F para este tercer valor vendría siendo F igual a 0,0172, que si lo redondeamos tenemos 0,0173, donde la velocidad es igual a 10,82 pies sobre segundo para el tercer valor. Al hallar la velocidad total, tenemos que 10,82 por pi cuartos por el área, que sería 0,3055 sobre 2. Tendríamos que la altura nos daría 0,957 pies sobre segundo. Ya se sabe que al reemplazar cada uno de los valores que tenemos, nos da como final el caudal de 0,957 pies.